un verdadero honor para mí y para el programa del Reto Siglo XXI hablar con una persona que ha sido 4 veces diputado, ha sido miembro de las juntas directivas del Anglo, de VIXA, del AXA, ahora de Volaris, y estás también de asesor, un destacado abogado. Además dirigente. Yo no he conocido, bueno, yo recuerdo mucho cuando jovencillo, tu gran relación con la familia de Calderón, con Paco Calderón, paz descanse, con Junior y con el gran líder Rafael Ángel. Eras un gran negociador de la política, conoces el Partido de Unidad casi que desde el nacimiento, lo pariste casi. Así es. Ahí estuviste en el nacimiento de la Unidad y del Partido Calderón, calderonista, pues. Yo tenía una amistad muy linda con Luis Giral y con los grupos. Y ustedes eran como parientes. Claro, éramos primos, muy queridos, casi hermanos. Primos muy queridos. Sí. Luis hablaba bellezas tuyas. Además fuiste, yo estuve en La Salle y te recuerdo con gran cariño como uno de los grandes estudiantes y distinguidos estudiantes. Yo creo que La Salle en ese periodo formó un montón de grandes líderes, ¿verdad? Ahí estoy hablando de Miguel Ángel Rodríguez. Claro. Médicos muy famosos, médicos como el famosos, doctor Huertas, sí. también compañero. Bueno, primero un poco preocupado con la descomposición de la sociedad costarricense, los problemas, la violencia, las drogas, la falta de valores. Un poco conversábamos de que tenemos que involucrarnos a ver cómo rescatamos a Costa Rica. Hemos caído en una situación muy difícil, ¿verdad? Hay un concepto de que hay mucha impunidad en este país para los delitos. Hay muchas diferencias de clases. Ya la pobreza alcanza sumas preocupantes, ¿verdad? Y ya más de 1 millón y pico de personas no le alcanza la plata para vivir dignamente, ¿verdad? Hay ya una cantidad de pobreza y el coeficiente Gini, que da la diferencia de clases, pues va deteriorándose aceleradamente, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho en mi tiempo, ¿verdad? Un poquito más joven que vos, pero yo me acuerdo de mi abuelita, doña Julia Mangel, y y todas las tías Mangel, cómo se comprometían con la sociedad a apoyar a los que menos tenían. Todo eso se ha perdido. Ellas se hicieron en Barrio Cuba, la iglesia. También fueron doña Chava Mangel de Patterson. Fue una gran protagonista para la creación de la iglesia de Don Bosco. Pero había un compromiso, no sé, un compromiso social, que ahora se perdió. Ahora es quién tiene el mejor carro, quién va a Miami, quién tiene apartamentos en la playa. Nos hicimos, se descompuso la sociedad. Antes podía uno caminar en San José por todo lado. Ahora resulta, digamos, hay que tener más cuidado, ¿verdad? Aún yendo al Teatro Nacional tiene uno que tener dónde deja el carro. En fin, eso no puede ser, ¿verdad? Así es. Nosotros vivimos en otra sociedad, había mucha movilidad social, ¿verdad? Y todos salimos de las universidades de Costa Rica y nos conocíamos. Bueno, yo ingeniero y vos abogado. Pero eso, ¿qué hacemos para rescatarlo? Bueno, Jorge, primero muchas gracias por invitarme, ¿verdad?
La verdad es que me da un gran gusto estar aquí con vos, no solamente en tu programa, que lo veo con frecuencia, sino también con vos en lo personal, ¿verdad? Porque como vos decís, desde el tiempo del colegio nos conocemos, hemos sido amigos. Yo te leo frecuentemente tus artículos en La Nación, siempre me parecen muy serios y muy profundos, tenés que seguir haciendo eso. En este país hay que crear conciencia de los problemas que tenemos para buscarle soluciones. Eso que vos decís es una realidad, Jorge, lamentablemente, ¿verdad? La Costa Rica en que nosotros nos criamos, digamos, era una Costa Rica completamente distinta a la Costa Rica de hoy. Y como consecuencia de esas diferencias de clases que vos has mencionado, tan profundas que existen hoy, cada vez, digamos, más expuestas, ¿verdad? Porque yo no sé si vos acordás que en la época nuestra, digamos, de jóvenes, cuando empezábamos como profesionales, tanto vos como yo, se decía que el hombre más rico de este país era don Manuel Jiménez de la Guardia. Y don Manuel Jiménez era, como digamos, el protagonista del capital costarricense. Y don Manuel vivió toda la vida en una casa al costado de la corte, nunca vivió en un lugar diferente. Nunca vos pasabas por la oficina caminaba. de don Manuel Jiménez, ¿verdad? A las 3 de la tarde del domingo, y había un Opelcito ahí parado, que era el carrito que tenía él, ¿verdad? Un Opel, y estaba trabajando, ¿verdad? Era otra gente, es decir, el capital o la gente de dinero de esa época nuestra, cuando nosotros empezábamos a desarrollarnos como profesionales, eran muy distintos a lo que sucede hoy. Yo creo, Jorge, que la ostentación que a veces hacen alguna parte de nuestra gente de dinero han causado el problema de que obviamente eso acentúa la división de clases. Y si a eso le unís un hecho cierto, que es, como acabas de mencionarlo vos, que la pobreza en este país ha aumentado, ¿verdad?, en una forma significativa, nos lleva a la situación que tenemos hoy, ¿verdad? Porque, Jorge, si vos no tenés con qué darle de comer a tus hijos, vos estás dispuesto a cualquier cosa. Entonces presenciamos, por ejemplo, lo que acaba de suceder, que lo estábamos comentando, el asesinato de este muchacho que asesinaron hace poco en la calle, porque para robarle el celular lo apuñalearon. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad. Sí, yo siento, Rolando, que vamos a ver que hay que hacer un movimiento a nivel nacional, un rescate de la educación. Pues la educación antes era distinta. Bueno, yo fui a la escuela Buenaventura y casi un montón de amigos míos todos estaban en la Buenaventura. Yo fui a la Buenaventura. Buenaventura, nosotros íbamos todos a la escuela pública. Y íbamos me acuerdo, hasta el kinder ahí, digo, quedaba exactamente cerca de donde vivió mi bisabuelo, don Cleto González Víquez, increíble, en una esquinita ahí. Ahora no sé qué es lo que es ahí, pero esos barrios eran barrios y eran la clase media, pero la clase media nace porque también la Universidad de Costa Rica todas las universidades públicas y después las universidades privadas comienzan a jugar su papel importante. Lógicamente el modelo cambió, pasamos de un modelo agrícola, muy exportador también para Centroamérica, ¿verdad? Y después ahora abrimos al mundo entero y tenemos tratados con prácticamente todos los países y exportamos cientos de productos. Esa capacidad le da una gran fortaleza a nuestro modelo, pero sí hay dos Costa Ricas. Absolutamente. Y eso es lo que, a pesar de que hemos creado instituciones por todo lado para arreglar el problema de la pobreza, lo que se haya creado es una estructura burocrática que se duplica continuamente con un montón de instituciones que hacen un poco de lo mismo, que ahora hay que fusionarlas, digamos, y hacerlas más eficientes, porque hay que reducir el tamaño del Estado, que se hizo demasiado grande, ¿verdad? Se nos fue y la demasiado mano. Ineficiente, porque hay que reconocer también, ¿verdad?, que esa proliferación de instituciones que, como vos decís con mucha propiedad, hacen las mismas cosas en muchas oportunidades, lo que han hecho es aumentar el gasto, aumentar la burocracia, hacer del Estado, en lugar de un facilitador para que la gente pueda emprender y hacer negocios y superarse,
más bien un problema, ¿verdad? Porque yo te lo digo como abogado, ¿verdad? Escribir una escritura en el registro público es todo una hazaña, ¿verdad? Porque te encontrás con una burocracia que siempre está poniendo problemas y dificultades. No son facilitadores del trabajo, sino son gente que más bien crean problemas. Es decir, esta nueva Costa Rica que vivimos hoy, hay que reformarla, yo coincido contigo, en muchas cosas, ¿verdad? Yo siento, cuando veo no solamente Costa Rica, sino cuando veo en América Latina lo que está pasando y cómo las izquierdas empiezan a ganar terreno cada día más, tanto que América Latina se ha convertido prácticamente, ya como dicen, en la marea rosa, ¿verdad? Que es una manera tranquila de decir que la izquierda se ha metido profundamente. O progresista. Sí, en América Latina. Me pregunto si no es que, o necesariamente digo que es que algo hemos hecho mal. Y yo pienso que con todas las ventajas que ha traído la globalización y la necesidad de mantenerla, la redistribución de la riqueza en la época de la globalización no ha sido lo que debía ser. Y entonces se han enriquecido más ciertos sectores y se han empobrecido más otros sectores. Esta no es la Costa Rica igualitaria en que vos y yo nos criamos. Esta no es la Costa Rica en que comprábamos las camisas en el mismo lugar, los zapatos en el mismo lugar, todos teníamos una vida bastante parecida. No, esta es una Costa Rica ahora diferente, ¿verdad? Como vos dijiste al principio de esta conversación, ahora hay diferencias sustanciales. Ahora muchos de nuestros jóvenes a lo que aspiran es tener un Mercedes-Benz, o tener un BMW, o un condominio, que vale millones. Y esa es la aspiración que no es que sea malo que la gente tenga aspiraciones, pero que también debe moderarse de tal forma que de alguna manera igualemos más la distribución de la riqueza. No, y los partidos políticos también se desactualizaron, ¿verdad? Los partidos políticos se han ido muriendo. Ustedes ya ven las crisis que estamos viviendo en este momento y son sumamente graves, ¿verdad? Yo que soy un observador ya de la política, porque ya no participo tan activamente como participé durante muchos años, de ahí me siento a analizar y veo un panorama muy confuso. Liberación es un partido que tiene una crisis interna seria, muy profunda, muy grande, ¿verdad? A donde hay que renovar ese partido para bien de la democracia de este país, ¿verdad? Es muy importante que el Partido de Liberación recupere la importante influencia que tuvo durante muchos años en la historia de este país. Y ya ves lo que ha pasado, ha perdido las últimas 3 elecciones, ¿verdad? Por problemas internos o en una parte, pero también porque ha perdido mensaje, ¿verdad? Porque no es la liberación de Daniel, ni es la liberación de don Pepe, ni la liberación de Luis Alberto. Esto se ha convertido en otra cosa. La unidad tiene una crisis profunda, ¿verdad? En primer lugar, está dividida en 4 o 5 pedazos. Los viejos dirigentes del partido fuimos separados por la dirigencia joven cuando llegaron a tomar el control del partido. Se ha dividido en 3 o 4 partidos y mientras eso no se reorganice de nuevo, entonces ahí tampoco habrá muchas posibilidades. El PAC resultó la estafa más grande de la historia de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, desapareció afortunadamente, ¿verdad? Porque lo que le hizo fue un gran daño a la democracia de este país. Y entonces vos tenés ahora que son los outsiders, ¿verdad? Los que ganan. Y así fue como ganó el actual presidente, ¿verdad? Contra todos los pronósticos y contra toda la lógica política, ¿verdad? Porque esta era una elección para que la ganara el Partido de Liberación Nacional, que había sido, digamos, el más organizado opositor al PAC. Entonces yo siempre creí, esta es la oportunidad de que Liberación vuelva al poder. Pero bueno, cometieron un error, se equivocaron con el candidato, con todo el respeto y el afecto que en lo personal yo le tengo a José María. José María no era el candidato. El partido o la estructura del partido se empeñó en eso y entonces el resultado ha sido el que tenemos. Bueno, y ahora tenemos un presidente sui generis, ¿verdad? Muy especial, ¿verdad? Hay que ponerle atención al presidente Chávez, porque las primeras cosas que ha hecho realmente son lo que la gente quería que se hiciera, ¿verdad? Entonces, tenemos un presidente que hoy es más popular que cuando era candidato. ¿Por qué? Porque le ha entrado y se ha comprado la bronca en muchas cosas. Yo lo vi, por ejemplo, el día que fue a la Corte Suprema de Justicia.
Hay oportunidades y momentos para decir las cosas, ¿verdad? Yo soy, digamos, de la vieja escuela. De la diplomacia. De que me cuido con esos detalles, ¿verdad? Pero exceptuada la circunstancia en que el presidente se pronunció y la forma, todo lo que dijo el presidente es cierto. Todo lo que dijo el presidente es cierto. El poder más importante, porque yo como abogado siento, y como costarricense, que el poder más importante del país es el poder judicial, que garantiza la estabilidad y la juridicidad del país, tiene una crisis muy profunda. Ya no son los años antes, ¿verdad?, en que uno veía a los magistrados y a los presidentes de la Corte y todo con una admiración. Ahora es cierto lo que dijo el presidente Chávez: entre más presupuesto, menos eficiencia. Los juicios duran 10 años y la gente que espera justicia no encuentra la justicia. Yo tuve un juicio con la Municipalidad de Bangares que duró 12 años, Jorge. Miguel Ángel Rodríguez tiene un juicio del Instituto de Seguros que tiene 18 años. ¿Verdad? Eso no es justicia. No. Eso no es justicia. Y todas esas cosas... Se entrabó. Y el presidente Chávez va y lo dice. ¿Y la gente cómo reacciona? La gente reacciona diciendo, sí, claro, el presidente tiene razón. Lo vi hace unos días en una conferencia de prensa y dijo, bueno, yo voy a eliminar el contrato con el Banco de Costa Rica por la Ruta 1, porque ha resultado que el banco se echa millones y la Ruta 1 no camina. De consultores y no hay nada. Sí. Y la persona que dirige el proyecto gana 12 millones de colones. Cuando el presidente dice eso, se acabó. La gente reacciona a favor de él y negativamente, ¿verdad?, con el proyecto de la famosa Ruta 1. Es decir, yo tengo que reconocer que el presidente Chávez está en este momento ordenando muchas cosas que era necesario ordenar. No, y eso de consolidar ese montón de órganos desconcentrados que al final lo que hace es que uno no tiene gobernabilidad. Las hermanitas nefastas del MOP las quiere eliminar. Ahora, ¿a qué va a resultar eso? Esa es la gran pregunta. Porque detrás del presidente Chávez no hay nada. No hay partido, no hay estructura. Es él, es solo él, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y entonces, ¿en qué va a devengar eso para la política del país? Porque si él se hace muy popular, también él podría llegar en el futuro a constituir un partido que no tuvo, porque lo que hizo fue que alquiló un partido de esta campaña y irrumpir en la vida del país. Bueno, vamos a ver si eso pasa. Pero si no, mientras tanto, hay que hacer un esfuerzo para reconstruir los partidos políticos. La gente está muy desilusionada de los partidos, pero la democracia no funciona sin partidos políticos. No. Entonces, de alguna manera, tenemos que volver a hacerle ver a la gente que meterse en política es una obligación ciudadana, ¿verdad?, que todos tenemos el deber de hacerlo. Y que no todos los políticos son corruptos. Y que no todos los políticos son corruptos, ni toda la gente que trabaja en el gobierno es corrupta. No. Eso no es cierto. Es una minoría, muy minoría. Lo que pasa es que hace mucho daño. Es muy visible. Y hace mucho daño. Y hace mucho daño. De manera que el país necesita, yo coincido contigo, como comenzamos la conversación, un análisis profundo y una participación mayor de la gente que puede aportar, ¿verdad? Yo me siento muy desilusionado cuando veo que a los muchachos no les interesa mayor cosa la cosa pública, ni les interesa mucho la actividad pública, ni el gobierno, ni los partidos. Y yo creo que eso nace también porque tenemos un problema educativo de fondo, ¿verdad?, en que tampoco se le inculcan los valores, ¿verdad?, que nos inculcaban a nosotros ni la educación en las clases cívica, de ni cívica. Las obligaciones, ¿Tú te acuerdas de lo que eran las clases de cívica, sí, claro, de cívica en la época nuestra? Una materia muy importante. Ahora no, ahora hablan de sexualidades y otras cosas. Sí, ahora estamos en otra cosa, ¿verdad? Y eso no es el mundo, ¿eh? No, eso no es. Ahora todo es redes y todo es un montón de... Pero tenemos que lograr, o sea, grandes líderes como el caso tuyo, nuestros expresidentes que están, claro, en una etapa de su vida importante, pero son líderes, y los nuevos emergentes. Es que cuando uno ve que, por ejemplo, las municipalidades llegan un montón de personas, síndicos y, bueno, concejales se llama. Municipios. Municipios, ¿no?
Resulta que cobran unas sumas millonarias por participar y no participan porque el gobierno local está en crisis también. Como está en crisis las juntas de educación, que en este momento no sirven para nada. Así es. Hoy en el periódico, no sé si lo viste, que en la Municipalidad de Alajuela se reúnen 50 personas cada vez que hay una sesión municipal, porque son 50 personas que todos ganan, desde los municipios, los síndicos, los suplentes. Yo nunca he visto una cosa así. Los suplentes que no abren la boca en toda la sesión ganan la mitad de la dieta que ganan los propietarios. No, esa es una crisis. Y esa crisis ha permeado en los partidos. Claro. Porque yo critico mucho el sistema de elección de los diputados actual interno de los partidos, porque han municipalizado la Asamblea Legislativa. La primera asamblea en que yo estuve, mis compañeros eran Luis Alberto Moe, Daniel Oduber, Manuel Mora. Villanueva Nueva. No, Villanueva no estuvo. Pero había gente, Memo Jiménez, que era un tipo muy inteligente. Sí, había un grupo de gente muy valiosa. Después eso se fue desgraciadamente bajando el nivel. Y ahora, si vos ves, los que llegan a diputados son los asesores de los diputados o los alcaldes. Eso no es que necesariamente sea malo, pero no es tampoco lo mejor, no es lo que tuvimos en los años anteriores, ¿verdad? Y entonces hemos perdido mucho de la respetabilidad también de la Asamblea, hemos perdido toda la respetabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ¿verdad? Y eso realmente es muy grave, pero eso tiene su origen en ese sistema populista que inventaron para elegir los candidatos a diputados en este país, ¿verdad? Ya el candidato a la presidencia ni siquiera puede insinuar el nombre de una persona de cierto peso y nivel que quiere que le dirija esa fracción. Sí, yo me acuerdo de don Pepe imponiéndose, no, yo quiero este. Claro. Y encabeza Garrón en tal lado. Mi mamá fue producto, digamos, me acuerdo muy bien de tu mamá como diputada. Claro, y era el poder también, pero de don Pepe. Don Pepe era el que tenía eso. Y le dijo a Rodrigo Carazo, no, usted no le toca. Así es. Y ahí se separó. Había liderazgos. Lo que no hay ahora son liderazgos. Los liderazgos se han perdido. No, yo me acuerdo, Mario Echandi hablando, era todo un personaje, ¿verdad? Y luego fue presidente de la República. Hemos perdido eso y entonces, pues esto nos ha conducido, lamentablemente, a la crisis que tenemos hoy. Este país tiene una crisis. Y si la gente no asimila eso y no le buscamos entre todos una solución, pues las cosas... No, y hay que volver a fortalecer los partidos políticos. Eso de que los muchachos digan, no, a mí no me interesa la política, porque solo no lleva a nada. No. Bueno, porque también hay que responsabilizar un poco algunos medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Hay algunos medios de comunicación en este país que se dedicaron a desprestigiar la política y a desprestigiar a los políticos. Creo que esos mismos medios de comunicación los observo ahora que están cambiando, ¿verdad? Su planteamiento, porque han entendido que cometieron un grave error, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y entonces algunos ya ahora hablan diferente y tratan de que el país recupere la seriedad en la política. Pero para que haya más seriedad y para que haya más capacidad en la gente que va al gobierno, tienen que reivindicar un poco la acción política, porque la gente no se quiere meter en política porque considera que eso no es un honor como era antes, ¿verdad? Cuando yo fui diputado la primera vez era un honor ser diputado. Cuando fui la última vez era una desgracia ser diputado. Pero el problema son los valores también, y la educación ha sido hemos tenido una debacle en la educación, y rescatar la educación va a requerir un esfuerzo nacional. Importante, muy importante. Y yo me acuerdo de las juntas de educación de la Buenaventura, eran toda gente muy reconocida, claro. Y los maestros y los profesores de los colegios enseñaban. Y ahora ya no es lo mismo. Yo he oído muchas veces que he conversado este tema con el expresidente Arias, decir a don Oscar que el problema de la educación en este país no se va a resolver
hasta que exista una manera o un sistema de evaluar a los maestros. El problema que tenemos, Jorge, es en la que escogencia no hay... y en la evaluación. Exactamente. Porque son dos. Aquí hay una escogencia que nace de la influencia política. Sí. Así, nómbreme de maestro fulano y tal y cual. Y segundo, no hay ninguna evaluación del profesor, del maestro. Entonces, eso lógicamente no mejora el sistema educativo del país. Y una estructura vertical con 90,000, 80 y pico mil de personas trabajan en el MEF. O sea, los mandos medios realmente secuestran muchas cosas. Y la verdad que como eso, que no hay una inamovibilidad, es que uno siente que no puede ser, que uno no pueda calificar a una persona. A todos les pone uno 9 para que no... Pero, si no, sí, pero eso no está bien, ¿verdad? Eso de que 8, todos los funcionarios alguien, públicos ganan más porque todos les ponen 10. Claro. Pero bueno, yo es que me siento, y por eso este programa es un poco eso, ¿verdad? Es ver los grandes problemas nacionales, que los empresarios también comprendan que hay que involucrarse. Así es. Que esto no es un problema solo de yo me acuerdo cómo nosotros nos apiamos, porque ya fue una lucha para cerrar Codesa, ¿verdad? Que ahí vi entre tus currículos que estuviste en la cementera, ¿verdad? No me acuerdo. No, pero yo estuve en Cemex. En Cemex. Ya la competencia. Ya era cuando ya se privatizó el tema. Bueno, sí, es que todo, esta situación del Estado empresario fue un desastre, ¿verdad? Era una visión en ese tiempo, ¿verdad? Acordamos que era la socialdemocracia, la democracia cristiana y todo, eran dos grandes corrientes europeos, ¿verdad? Que ahora Europa también está en las grandes crisis, ¿verdad? No creo que solo nosotros, ¿verdad? Cuando uno ve lo que está sucediendo en Francia con Macron, ¿verdad? En España, creo que ahora no van a reelegir bueno, hay grandes movimientos, pero ya se sabe que los cambios dramáticos van a estar fuertes, o sea, en Europa. Y por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Que también está también... Hay una crisis profunda en una crisis profunda. Una división terrible, interna, y ¿cómo se llama? Y una lucha por una serie de derechos y que no son derechos y que no... A mí me encantó cuando este presidente dijo que la población LGTBI tiene derecho y que debe costarricenses mantener esos derechos, pero que no hay que nombrar un representante ante la... eso lo tiene que ser una agenda nacional de derechos humanos, pero nada más. Bueno, Rolando, yo creo que me encanta conversar. Creo que va a ser... Te voy a invitar de nuevo. Muchas gracias. A mí me da porque mucho yo gusto. creo que puedes aportar mucho todavía a este país. Ya esas canas y esa experiencia que tenés no la tiene nadie en este país. No, yo quisiera aportar bastante. Yo sé que estoy en el ocaso de mi vida, pero precisamente lo que me siento bien de salud. Nada de ocaso, estás en la mejor época de tu vida. Pero sí, creo que tengo una experiencia que puede servir a la gente que quiera oírme, que quiera poner atención. Y te agradezco muchísimo que me invitaras. No. Me ha sacado un poco de mi autoexilio político para conversar con vos. No, nosotros no estamos. Tenemos mucho que aportar. No, yo tengo mucho deseo. Mira, yo tengo una virtud ahora que no tenía antes, porque antes yo era un dirigente político. Te cuidabas mucho lo que decías. Yo era un dirigente político muy, muy connotado de un movimiento X. Pero ahora que ya estoy de verdad retirado de la política activa, tengo la virtud que tengo amigos en todos los partidos políticos. Claro. Y entonces converso con mucha gente de diferentes sectores. Algunos me preguntan mi opinión y yo creo que de alguna manera puedo ayudar, ¿verdad?, a la reconstrucción de los partidos. No hablo solo de un partido, de los partidos, para que la democracia de este país se fortalezca y se mantenga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación.